Sanación integral, el despertar de la conciencia, equilibrio físico, emocional, mental, energético y espiritual. Adaptaciones. A nivel físico, el ser humano posee una gran variedad de herramientas para manifestarse en su entorno, y entre estas se encuentran las adaptaciones, las cuales son cambios en el flujo energético de la entidad física del ser humano, que alteran la dinámica natural que existe entre los elementos orgánicos de su vasija física. Como hemos mencionado antes, cuando el ser humano se encuentra ante una situación, éste analizará de manera consciente e inconsciente el nivel de peligro que ésta representa. Si el peligro no es debido a muerte pero incita al cambio para poder salir de este, entonces activará de manera instintiva sus modalidades. Si el peligro es de vida o muerte e incita al cambio para poder salir de este, entonces activará de manera instintiva sus adaptaciones. Tanto las modalidades como las adaptaciones son posturas específicas que toman los elementos orgánicos de la vasija física del ser humano para hacerle frente de la mejor manera a cualquier situación de peligro que se le presente. Como sabemos, cada uno de los 6 elementos naturales del ser humano generan diferentes elementos orgánicos de su vasija física, y cada grupo de órganos tiene la capacidad para generar modalidades o adaptaciones. Esto, claro, dependiendo de la situación de peligro en la que se encuentre. Es por esta razón que dentro del ser humano encontramos a nivel físico 3 adaptaciones conocidas como fases, cada una relacionada con la función natural que tienen los elementos orgánicos de su vasija física. Las 3 adaptaciones que se presentan en el ser humano se relacionan con cada una de los 3 miasmas que nos enseña la homeopatía. Fase 1. En homeopatía se le conoce como sora o sarna, y en esta fase la adaptación genera una hipofunción, una disminución en la función natural de los elementos orgánicos de la vasija física del ser humano. Fase 2. En homeopatía se le conoce como psicosis o gonorrea, y en esta fase la adaptación genera una hiperfunción, un sobreesfuerzo en la función natural de los elementos orgánicos de la vasija física del ser humano. Fase 3. En homeopatía se le conoce como sífilis, y en esta fase la adaptación genera una transmutación, un cambio radical tanto en la función como en la estructura natural de los elementos orgánicos de la vasija física del ser humano. A diferencia de las modalidades en las que no hay un orden específico para manifestarse, en las adaptaciones sí que lo hay, y es el siguiente. La primera adaptación en manifestarse es la fase 1. La segunda adaptación en manifestarse es la fase 2. La tercera adaptación en manifestarse es la fase 3. Por lo general es una adaptación la que se activa en el ser humano para hacerle frente de la mejor manera a la situación de peligro que se le presente. La elección de la adaptación depende de muchos factores, por ejemplo, el tipo de situación en el que se encuentra la persona, los recursos y herramientas con las que cuente en ese momento, sus experiencias pasadas, sus estados emocionales, entre otras cosas. Normalmente la adaptación se mantendrá activa el tiempo que sea necesario para que la persona logre salir de esa situación en la que se encuentre y una vez terminado el evento, desactivarse y volver a su estado natural. Por ejemplo, cuando estamos en medio de un desastre natural, nuestro instinto de supervivencia nos dirá que escapemos. Es aquí donde el cuerpo podría activar la fase 2 en los elementos orgánicos de nuestro elemento natural fuego, los cuales involucran osamenta, nervaduras, venas, arterias, cardíaco, temperatura, para resolver esta situación, alterando la dinámica natural que existe entre estos, cambiando el flujo energético que reciben de la entidad física, para finalmente traducirlo, por lo general, en un aumento de la presión arterial, es decir, una hipertensión, con el objetivo de hacer bombear con mayor rapidez la sangre para que lleguen con prontitud los nutrientes necesarios a aquellas partes del cuerpo que más las necesiten para que podamos huir. El problema aquí es cuando no se logra resolver este peligro y se continúa en la misma postura. Es en este punto donde comienza a avanzar la adaptación hasta llegar a la fase 3,
y de permanecer así, empezarán a generarse otras situaciones de peligro que obligarán al ser humano a activar de manera instintiva otras adaptaciones con sus respectivas fases. Para hacerles frente y de no encontrar una solución pronta a todo esto, no solo se estarían comprometiendo la integridad completa de la vasija física del ser humano, sino también sus otros niveles básicos, incluso su permanencia en el mundo físico. Y con esto terminamos la lección de hoy. Te agradezco el tiempo que te tomaste para escucharla. Espero que te haya sido útil esta información. Te invito a que pases a nuestro canal en Facebook para que veas más contenidos de este tema y otros que podrían interesarte. Y sin nada más que decir, fue un gusto estar contigo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.